Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Abrimos las páginas de nuestro telediario de esta noche con la situación en Gaza. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 3 nuevas masacres en la franja de Gaza, matando a 43 mártires y hiriendo a otros 111 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que el número de víctimas por la agresión sionista en curso contra la franja de Gaza ha aumentado a 37.877 mártires, además de 86.969 heridos desde el inicio de la agresión sionista el 7 de octubre. La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA, confirmó hoy que los residentes de la Franja de Gaza viven una vida muy miserable y necesitan de todo. La responsable de comunicaciones de la UNRWA, Louise Woodridge, afirmó en un vídeo sobre las restricciones de la entrada de ayuda a la Franja de Gaza a través de la cuenta de la UNRWA en la plataforma X que la situación que viven los habitantes del enclave. Hay cientos de personas esperando a que lleguen los camiones. Están desesperados. La gente está desesperada. Son tiempos muy difíciles. Lo necesitan todo aquí. Cuando llegue una cantidad muy pequeña de ayuda, habrá, por supuesto, una enorme avalancha de personas para conseguirla. Esta es la situación a la que nos enfrentamos ahora mismo. Y la única respuesta a ello es proporcionar más ayuda para proporcionar más alimentos y más medicinas. La ocupación sionista admitió que 2 soldados murieron y un tercero resultó gravemente herido durante los combates en el norte de la Franja de Gaza. El ejército sionista no reveló la identidad de los 2 soldados muertos, pero indicó que uno de ellos es un soldado de 20 años de la ciudad de Ranana que prestaba servicio en el 890 Batallón de la Brigada paracaidista, mientras que el otro era un comandante de 21 años, reside en el asentamiento Mailaduim, que prestaba servicio en el 77º Batallón. La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, expresó el domingo su sorpresa por el hecho de que la Corte Penal Internacional no haya emitido una orden de detención contra el llamado ministro de Finanzas sionista extremista Bezalel Smotrich. En un post en su cuenta de la plataforma X, Albanese describió a Smotrich como el cerebro del genocidio contra los palestinos, comentando la aprobación por el Consejo de Guerra sionista en un plan para legalizar 5 puestos de avanzada de asentamientos en Cisjordania. A pesar de la gran presión política sobre la CPI, realmente no entiendo por qué el fiscal de la CPI aún no ha solicitado una orden de detención contra este individuo, o sea, Smotrich, que es el principal cerebro de las políticas genocidas de Israel contra los palestinos. En Marruecos, el Comité Ejecutivo del Congreso Nacional Árabe condenó el domingo en un comunicado la recepción por parte de Marruecos de un buque de guerra perteneciente a la ocupación sionista en uno de sus puertos para suministrar combustible y alimentos, subrayando que el asunto va más allá de ser una mera normalización inaceptable para participar en la agresión sionista contra el pueblo palestino. En la actualidad nacional ahora, durante la ceremonia de clausura de la sesión parlamentaria ordinaria de este año, el presidente del Consejo de la Nación, Salah Khoujil, afirmó que las posiciones argelinas sobre las cuestiones palestinas y la cuestión del Sáhara Occidental y el derecho de los pueblos de ambos países a liberarse de la ocupación permanecen invariables, subrayando que Argelia trabaja para reforzar su poder diplomático en los foros internacionales. La postura de Argelia respecto a la causa palestina ha sido clara desde el principio y nunca se ha cambiado. La guerra genocida emprendida por la entidad sionista contra Palestina es similar a la sufrida por Argelia durante la colonización francesa. De ahí su defensa del derecho de los pueblos a la libertad y a la independencia y su postura contra los intentos de expolio de sus tierras, como es el caso de Palestina y el Sáhara Occidental.
El presidente del Consejo de la Nación, Salah Boujili, llamó el domingo en Argel al pueblo argelino a participar masivamente en las elecciones presidenciales previstas para el 7 de septiembre y expresar su voz libre y democráticamente al presidir la ceremonia de clausura de la sesión parlamentaria ordinaria del Consejo de la Nación 2023-2024. Boujili precisó que Argelia vivía una etapa crucial a dos pasos de unas elecciones presidenciales decisivas que serán una oportunidad para encarnar la práctica democrática, llamando al pueblo argelino a acudir masivamente a las urnas para expresar su voz libremente y en plena democracia. Lo que deseo en mi calidad de excombatiente de la revolución argelina es que los argelinos y las argelinas vayan a las urnas para expresarse de una sola voz y que la participación esté masiva dentro y fuera del país, no solo para las elecciones, sino para mandar un mensaje fuerte de Argelia al extranjero. Al término de una campaña de 3 semanas, 49,3 millones de electores inscritos en el censo electoral fueron llamados a las urnas los días 29 y 30 de junio del 2024 para la primera vuelta y los días 6 y 7 de julio de 2024 para la segunda vuelta en Francia. Realmente espero que todos voten porque vine antes de ir a trabajar y es muy importante que nuestra voz sea escuchada y que no sea solo la voz de los jóvenes, sino que todos. Porque es bueno salir a las calles, pero ahora también tenemos que ir a los colegios electorales y realmente espero que seamos escuchados. Los votantes franceses acudieron en masa a las urnas el domingo en la primera vuelta de una elección parlamentaria anticipada que podría dar paso al primer gobierno de extrema derecha del país desde la Segunda Guerra Mundial. Un potencial cambio radical en el corazón de la Unión Europea. Comentario de Sara Aldal. La ultraderecha de Marine Le Pen ha cumplido los pronósticos. Las elecciones legislativas francesas han celebrado este domingo la primera vuelta de los comicios, una cita a la que estaban llamados más de 49 millones de personas y que se preveían históricas por la victoria de la agrupación nacional. Según los resultados provisionales, el partido de ultraderecha ha cumplido con las encuestas. Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha francés, indicó este domingo que el bando del presidente Emmanuel Macron había sido casi aniquilado durante la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de Francia, donde la agrupación nacional salió adelante con alrededor del 34% de los votos. La democracia ha hablado y el pueblo francés ha colocado a la agrupación nacional y a sus aliados en la cima. Prácticamente ha borrado el bloque del presidente francés Emmanuel Macron. Fue especialmente decisivo conceder a Jordan Bardella una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Asamblea que lanzará a partir de la próxima semana la recuperación de Francia y el restablecimiento de la unidad y la armonía nacional. El 9 de junio de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional. Al término de una campaña de 3 semanas, 49,3 millones de electores inscritos en el censo electoral fueron llamados a las urnas los días 29 y 30 de junio. 2 días antes de las elecciones, el presidente Emmanuel Macron declaró que no cree que se pueda lograr una política ambiciosa escondiéndose de la gente, así que teniendo en cuenta el voto europeo, tenía que convocar elecciones anticipadas. Mais je pense que compte tenu du vote qui s'était exprimé et de ce qu'on sentait monter dans le pays. Creo que teniendo en cuenta el voto y lo que sentimos al levantarnos en el país, teníamos que pedir esa aclaración. Y no creo que se pueda lograr una política ambiciosa escondiéndose de la gente. Así que hay que hacerlo en contacto con la gente, trabajando con sus convicciones, que es lo que hacen todos los que hacen campaña por nosotros en todos los distritos electorales. Ahora falta una semana de negociaciones políticas antes de la segunda vuelta del 7 de julio. El resultado final dependerá de cómo los partidos decidirán unir fuerzas en cada una de las 577 circunscripciones francesas para la segunda vuelta. Tratándose del expediente saharaui, la Organización Saharaui contra la Ocupación Marroquí, SACOM, ha condenado enérgicamente la escalada de prácticas de tortura por parte de la ocupación marroquí contra civiles saharauíes y activistas de derechos humanos.
En un comunicado, ISACOM enumeró una serie de casos de tortura y agresiones físicas violentas que afectaron recientemente a un grupo de defensores saharauíes de los derechos humanos y profesionales de los medios de comunicación a manos de la policía de la ocupación marroquí en los territorios saharauíes ocupados, llamando a la comunidad internacional para que cumpla sus obligaciones, especialmente las relacionadas con la prohibición de la tortura. Las prácticas sistemáticas de tortura han adquirido un peligroso carácter vengativo, como comportamiento renovado de las fuerzas represivas marroquíes después de haber recibido luz verde para realizar tratos crueles, inhumanos y degradantes. De estas prácticas se desprende claramente que la esencia de la política de asedio impuesta a las ciudades del Sáhara Occidental ocupado es continuar con la política de asfixia de las libertades públicas y de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los saharauis, en clara violación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura. En lo que concierne el expediente ruso-ucraniano, las fuerzas rusas atacaron el centro de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, con una bomba guiada, matando a una persona, hiriendo a 8 e incendiando edificios, vehículos, dijeron funcionarios el domingo. Kharkov, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera rusa, ha sido un objetivo frecuente de ataques rusos durante la guerra, pero permaneció fuera del alcance ruso en las primeras etapas de la invasión de Moscú en febrero del 2022. Las fuerzas rusas han dependido cada vez más de bombas guiadas en sus ataques. En Bolivia ahora, el general boliviano detenido Juan José Zuguiñá fue llevado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocorro del sábado después de haber sido detenido a 6 meses de prisión preventiva por su papel en liderar un golpe fallido contra el gobierno a principios de semana. Zúñiga fue escoltado desde La Paz a Chonchocorro junto con el ex vicealmirante Juan Arnez y el ex jefe de la brigada más bien mecanizada del ejército Alejandro Iraola. Sí, dale. Estamos esperando los mandamientos para ser trasladados a Chonchocorro de estas 3 personas, de Arnez, de Zúñiga y de Iraola. Estamos recibiendo los partes correspondientes de toda la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de los distintos grupos de inteligencia que han llegado a nivel nacional para poder lograr en el menor tiempo posible llegar a la verdad material de los hechos de lo que realmente ocurrió el 26 de junio, la gestión en curso. Siempre en América Latina, los uruguayos acuden a las urnas este domingo en las elecciones primarias antes de la carrera presidencial de octubre, en la que se considera que la oposición de izquierda lleva la delantera. Según las encuestas de opinión, votantes están preocupados por la creciente desigualdad en la seguridad pública. Las encuestas muestran que los votantes se están enfriando respecto de la coalición de centroderecha del presidente Luis Lacalle Pou, a pesar de su éxito en dirigir la economía agraria de 3,4 millones de personas durante la pandemia del COVID-19 y los reveses económicos tras la guerra en Ucrania. 20.172. En realidad es un día muy importante para el Uruguay, ¿verdad? Es una fiesta de la democracia, a unos días del aniversario del golpe de Estado. Que tengamos esta fiesta de la democracia es, creo que algo que todos los uruguayos tenemos que atesorar. Para este proceso interno y para lo que viene en octubre y noviembre, tenemos que hacer una campaña libre de humo, limpia. No importemos lo peor de la política de otros países. Y para concluir, nuevas imágenes satelitales muestran el ojo de huracán Beryl, una tormenta de categoría 4 que se espera que traiga vientos potencialmente mortales e inundaciones repentinas a las islas de Barlovento del Caribe, indicó hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El primer huracán de la temporada 2024 se localizó a unos 500 kilómetros al este-suroeste de Barbados el domingo al mediodía.
Estimados telespectadores, llegamos al fin de nuestro telediario de esta noche. Gracias por prestarnos su amable atención. Les damos cita mañana. Muy buenas noches.